El reloj marcaba exactamente las 15:43 cuando mi teléfono sonó aquel martes. Recuerdo perfectamente ese momento porque estaba organizando los hilos para mi próximo tejido, separando los tonos de azul que usaría para representar el cielo de Cusco, mi amado hogar. Mis dedos ásperos, marcados por décadas trabajando con lana y algodón, se movían con la precisión que solo otorgan los años de práctica. Era un día común en mi pequeña casa del barrio San Blas, con el aroma del té de coca flotando en el aire y el sonido distante de los turistas caminando por las calles empedradas. Al ver el nombre de mi Matías en la pantalla, mi corazón se llenó de esa alegría maternal instantánea que toda madre reconoce. Faltaban 3 días para la boda. Imaginé que sería algún detalle de último momento que mi hijo quería compartir conmigo. Quizás necesitaba ayuda con la organización, o tal vez quería asegurarse de que mi vestido estuviera listo. Mi Matías, siempre tan considerado desde pequeño. «Hola, mi niño», contesté con una sonrisa en la voz, esa que surge naturalmente, aunque la otra persona no pueda verla. Lo que escuché del otro lado de la línea me paralizó por completo. «Mamá, no vengas a la boda. Luciana no te quiere aquí». Su voz sonaba alterada, más aguda de lo normal, como cuando mentía en su adolescencia diciendo que había hecho la tarea, cuando en realidad había estado dibujando sus edificios imaginarios. Un grito seguido de un silencio pesado, como el que sigue a una avalancha en las montañas. Mis dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El carrete de hilo azul se me cayó del regazo y rodó por el suelo de madera de la sala, desenrollándose como los 65 años de mi vida ante mis ojos. No pude hablar. El mundo entero parecía haberse detenido en ese instante, congelado en una realidad que mi mente se negaba a procesar. En el patio, el canto de los pájaros continuaba ajeno a mi dolor, y la luz del sol seguía filtrándose por la ventana, proyectando sombras que bailaban en las paredes de adobe, indiferentes a cómo mi corazón se desmoronaba con cada segundo de silencio. «Matías, ¿qué estás diciendo?», logré articular finalmente con una voz que apenas reconocí como mía. Sonaba distante, como si viniera del fondo de un pozo profundo. Un suspiro exasperado del otro lado. Podía imaginar a mi hijo pasándose la mano por el cabello, como siempre hacía cuando estaba nervioso. «Mira, mamá, Luciana piensa que ustedes no se llevan bien. No quiere que nada arruine su día perfecto. ¿Entiendes? Es complicado». Complicado. Qué palabra tan insuficiente para describir la puñalada que sentía en el pecho. Complicado era excluir a la madre que lo había criado sola desde los 12 años. Complicado era apartar a quien había tejido mantas durante noches heladas para pagar sus estudios de arquitectura. Pero hijo, ya tengo mi vestido, dije, aferrándome a detalles prácticos para no derrumbarme. El rojo que compré en el mercado me costó 3 meses de pensión, y la tienda de doña Mercedes ya preparó los recuerdos que encargué para los invitados. Lo siento, mamá. La decisión está tomada. La familia de Luciana son personas importantes, ya sabes. Todo tiene que ser perfecto. Perfecto. Otra palabra que dolía como sal en la herida. En mi humilde entendimiento, la perfección de una boda residía en el amor sincero, en la unión de familias, en la bendición de los que te vieron crecer, no en la ausencia de una madre que no encajaba en los estándares estéticos o sociales de la novia. Miré a mi alrededor, a las paredes decoradas con fotografías de Matías, graduándose de la universidad, recibiendo su primer premio de arquitectura, sonriendo junto a mí en su cumpleaños número 30. En cada imagen veía el resultado de mis sacrificios, de mis noches sin dormir, de mis manos agrietadas por el frío mientras tejía para clientes exigentes. Y ahora era un extraño cuya voz temblaba al rechazarme por teléfono. ¿Y el dinero para la luna de miel?, pregunté, sorprendiéndome por la calma en mi voz. ¿Todavía quieres que haga la transferencia mañana? La pregunta pareció descolocarlo. Hubo un silencio, luego el inconfundible sonido de una mano tapando el micrófono. Susurros. Estaba consultando con ella, por supuesto. Sí, claro. Eso no cambia. La transferencia puedes hacerla como acordamos. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la contuve. 25,000 soles. Toda mi vida ahorrando, limitándome en medicinas para mi artritis
renunciando a reparar el techo que goteaba en temporada de lluvias. Todo para que mi hijo y su esposa disfrutaran de 2 semanas en España, mientras yo no era bienvenida ni siquiera en la ceremonia que mi dinero ayudaba a financiar. Ya veo, respondí, sin reconocer la frialdad en mi propia voz. El dinero de la vieja tejedora sí es bienvenido, pero su presencia no. Mamá, no es así. No lo hagas más difícil, por favor. Miré por la ventana. En la plaza cercana, una joven pareja de turistas se tomaba fotos frente a la iglesia colonial. Se veían felices, enamorados, ajenos al dolor que puede causar el amor cuando se transforma en algo irreconocible. Me pregunté si algún día esa muchacha recibiría una llamada similar de su hijo. Está bien, Matías, respeto tu decisión, dije finalmente, sorprendiéndome con mi propia dignidad. Que tengas una hermosa boda. Gracias por entender, mamá. Te llamaré después y te contaré cómo. Colgué antes de que terminara la frase. No quería escuchar promesas vacías ni consuelos falsos. Dejé el teléfono sobre la mesa con movimientos lentos, como si mis articulaciones hubieran envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Me levanté y caminé hasta la pequeña cómoda, donde guardaba mis documentos importantes. Allí estaba el comprobante de la transferencia programada para el día siguiente. 25,000 soles, el resultado de 2 años ahorrando cada centavo. Para su luna de miel en España, decía la anotación que había escrito con letra cuidadosa. Para que conozcan nuestras raíces como siempre soñaste, hijo. Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer silenciosamente, trazando surcos en mis mejillas, como ríos en miniatura que desembocaban en mi barbilla. No hice ningún esfuerzo por limpiarlas. Dejé que fluyeran libremente, que limpiaran algo de este dolor que amenazaba con ahogarme. Tomé mi chal tejido, ese que llevaba a todas partes como una segunda piel, y salí de casa. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba pensar. Las calles empedradas de San Blas, normalmente un consuelo con su familiaridad, parecían ahora un camino extraño y hostil. Vecinos saludaban, pero yo apenas respondía con un gesto, incapaz de articular palabras amables cuando mi mundo se desmoronaba. Mis pasos me llevaron instintivamente hacia el banco donde tenía mis ahorros. Don Antonio, el gerente que me conocía desde que Matías era un niño, levantó la vista sorprendido cuando entré. Doña Dolores, qué sorpresa. ¿No era mañana cuando vendría a hacer la transferencia para la luna de miel? Me senté frente a su escritorio, mis manos todavía temblando ligeramente. Vengo a cancelarla, dije con voz baja pero firme. Sus cejas se elevaron con preocupación genuina. ¿Sucedió algo? ¿Posponieron la boda? Por un instante consideré mentir, inventar alguna excusa que preservara la imagen de mi hijo, pero estaba cansada de pretender, cansada de proteger a quien no valoraba mis sacrificios. La boda sigue en pie. Yo no estoy invitada. Don Antonio me miró con esa mezcla de compasión e indignación que solo los viejos amigos pueden expresar sin palabras. Sin hacer más preguntas, procesó mi solicitud, cancelando la transferencia programada. ¿Qué hará con el dinero?, preguntó mientras me entregaba el comprobante. Todavía no lo sé, respondí honestamente. Por primera vez en muchos años, voy a pensar en mí misma. Salí del banco sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás un peso invisible que cargaba desde hace tiempo. Caminé sin rumbo fijo, observando a los turistas que fotografiaban las iglesias coloniales y a los niños locales que jugaban en las plazas, ajenos al mundo de los adultos y sus crueldades sofisticadas. Fue entonces cuando mis pasos me llevaron frente a la cafetería El Mirador, un lugar acogedor con vista a la plaza de armas que siempre había querido visitar, pero nunca me había permitido ese lujo. A través del ventanal podía ver el interior cálido, con estanterías llenas de libros y mesas de madera donde personas conversaban animadamente. Un hombre mayor acomodaba macetas con geranios en la entrada. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos oscuros y profundos, una sabiduría tranquila que contrastaba con mi tormenta interior. Me sonrió, una sonrisa genuina que llegaba hasta esos ojos perspicaces. Parece que necesita un buen café y quizás alguien que escuche, dijo con voz grave pero amable. Soy Ignacio Suárez, dueño de este pequeño rincón.
Algo en su gesto, en la gentileza sin condiciones que ofrecía a una desconocida con ojos llorosos, quebró las últimas barreras de mi compostura. No supe por qué, pero me encontré asintiendo y siguiéndolo al interior de la cafetería. Me guió hasta una mesa junto a la ventana, desde donde se veía perfectamente el movimiento de la plaza y el colorido de las casas coloniales. El café de la casa es especial, comentó mientras me acomodaba en la silla, y el pastel de naranja. Dicen que tiene propiedades curativas para el corazón. No pude evitar una pequeña sonrisa ante su evidente intento de animarme. Entonces necesitaré una porción extra grande, respondí, sorprendiéndome a mí misma con este destello de humor en medio de mi tristeza. Cuando regresó con el café y el pastel prometido, algo en la gentileza genuina de aquel desconocido me hizo abrir el corazón. Le conté sobre la llamada de mi hijo, sobre la boda de la que había sido excluida, sobre el dinero para la luna de miel que ya no transferiría. ¿Sabe?, dijo pensativo después de escuchar mi historia. A veces lo que parece rechazo es en realidad protección divina contra algo peor. Sí, la transferencia puedes hacerla normal. Es solo la ceremonia misma que Luciana prefiere que sea más íntima. Solo familia más cercana de ella. ¿Entiendes? Familia más cercana. Yo, que pasé noches sin dormir para pagar su universidad de arquitectura, que vendí las joyas que quedaban de mi madre para ayudar con la entrada del apartamento donde ahora vive con Luciana, no era considerada familia cercana. Esas palabras retumbaron en mi cabeza como campanas de una iglesia vacía, huecas y frías. Entiendo, respondí secamente. Que tengas una buena boda, hijo. Colgué antes de que las lágrimas que nublaban mi visión comenzaran a caer. Aquí en Cusco, el frío de julio es implacable, pero un frío extraño se apoderó de mi cuerpo mientras miraba por la ventana de mi pequeña casa en San Blas, observando a los turistas caminar por las calles empedradas, ajenos al mundo de los adultos y sus crueldades sofisticadas. Me quedé sentada en silencio durante lo que parecieron horas, viendo cómo la luz cambiaba en las paredes, proyectando sombras cada vez más largas. La tarde avanzaba, indiferente a mi dolor. El teléfono no volvió a sonar. Quizás Matías esperaba que lo llamara, que suplicara, que negociara mi presencia en su boda. No lo haría. 65 años me habían enseñado que la dignidad a veces es lo único que nos queda cuando todo lo demás se desmorona. Me levanté con las piernas temblorosas y fui hasta el banco en la siguiente cuadra. El aire fresco de los Andes me golpeó el rostro, secando las lágrimas que no me había molestado en limpiar. Las calles empedradas, tan familiares para mí como las líneas de mis propias manos, parecían hoy un laberinto extraño. Vecinos saludaban, pero yo apenas respondía con un gesto automático. En el banco, don Antonio me recibió con su habitual sonrisa, que se desvaneció al notar mi expresión. Doña Dolores, ¿está todo bien? Cancelé la transferencia programada con movimientos mecánicos, como si mi cuerpo actuara independientemente de mi mente todavía aturdida. ¿Hubo algún problema con la boda?, preguntó con genuina preocupación. Tragué el nudo en mi garganta y mentí. Solo un cambio de planes. Los novios decidieron posponer el viaje. No quería la lástima de nadie. No quería ver en los ojos de don Antonio el mismo pensamiento que martilleaba en mi cabeza. Pobre vieja, rechazada por su propio hijo. Al salir del banco, el mundo parecía moverse a un ritmo distinto. Los colores eran más apagados, los sonidos más distantes. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran mientras mi mente seguía repitiendo las palabras de Matías, buscando algún significado alternativo, alguna explicación que doliera menos. Fue entonces cuando pasé frente a la cafetería El Mirador. Nunca había entrado, aunque muchas veces me había detenido a admirar sus ventanales con vista a la plaza de armas. Un lujo innecesario, me decía siempre. El dinero estaba mejor invertido en los estudios de Matías, en su futuro, en su bienestar. Ignacio Suárez, el dueño, estaba en la entrada acomodando las mesas. Un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. Me miró y algo en mi expresión debió alertarlo, porque inmediatamente se acercó. ¿Se encuentra bien, señora?, una pregunta simple que rompió las últimas barreras de mi compostura. Sentí las lágrimas correr libremente mientras negaba con la cabeza. «Venga, por favor», dijo,
guiándome suavemente hacia el interior. Un café caliente y una conversación pueden no arreglar los problemas, pero hacen que sean más llevaderos. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía toda la plaza con su ir y venir de gente. Ignacio desapareció brevemente en la cocina y regresó con 2 tazas de café y un trozo de pastel de naranja. Cortesía de la casa, dijo, sentándose frente a mí. Y si me permite, también ofrezco mis oídos, sin costo adicional. Algo en su amabilidad desinteresada, en la forma en que me miraba como a un ser humano completo y no como a una vieja llorosa, me hizo hablar. Le conté sobre la llamada, sobre el rechazo, sobre el dinero que había ahorrado para la luna de miel. Mi hijo siempre soñó con conocer España, expliqué, revolviendo el café que apenas había probado. Su padre era de allá, aunque murió cuando Matías tenía solo 12 años. Un accidente en la mina. Desde entonces he sido su única familia. Ignacio escuchaba atentamente sin interrumpir, sus ojos fijos en mí con una intensidad que resultaba curiosamente reconfortante. Trabajé doble turno en mi taller de tejidos durante 2 años para juntar ese dinero. Continué. 25,000 soles. Una fortuna para alguien como yo. Pero lo hacía con alegría, imaginando la cara de Matías cuando conociera la tierra de su padre. Y ahora ese dinero no irá a su destino, concluyó Ignacio suavemente. Oh, ellos aún esperan que haga la transferencia, dije con una risa amarga. Al parecer mi dinero es bienvenido en la boda, aunque yo no lo sea. Ignacio frunció el ceño. Es interesante cómo algunas personas pueden separar así las cosas. El valor material de una persona de su valor humano. Nunca le agradé a Luciana, confesé. Desde el principio, cuando la conocí hace 3 años, miró mi casa, mis tejidos, mis manos callosas, y vi en sus ojos ese desprecio que no necesita palabras. Pero Matías estaba enamorado, o eso creía. ¿Qué quiere decir con eso creía? Suspiré, contemplando las motas de polvo que bailaban en el rayo de sol que entraba por la ventana. Mi Matías cambió desde que la conoció. Al principio fueron cosas pequeñas, su forma de hablar, usando palabras en inglés que nunca antes había usado, su ropa, siempre de marcas que sé que no podía pagar con su salario. Sus amigos, los de toda la vida, desaparecieron, reemplazados por los del círculo de Luciana. Los Mendoza tienen esa reputación, comentó Ignacio casualmente, tomando un sorbo de su café. Me quedé inmóvil. ¿Conoce a la familia de Luciana? Una sombra cruzó su rostro. Cusco es una ciudad pequeña, doña Dolores, y los que tenemos cierta edad hemos visto mucho. Javier Mendoza no siempre fue el empresario respetado que aparenta ser hoy. Hubo algo en su tono, una amargura controlada, que despertó mi curiosidad a pesar del dolor que me embargaba. ¿A qué se dedica usted, don Ignacio? Además de ser dueño de esta cafetería, claro. Una sonrisa enigmática apareció en su rostro. Digamos que observo. Siempre he sido bueno observando a las personas, los patrones, las conexiones. Fui detective por 30 años antes de retirarme y abrir este lugar. ¿Detective? ¿De la policía? De la Policía Nacional, sí. División de Investigación Criminal. Hizo una pausa, como considerando cuánto decir. Trabajé en casos de corrupción principalmente. Y créame cuando le digo que a veces lo que parece rechazo es en realidad protección divina contra algo peor. Esas palabras quedaron flotando entre nosotros, cargadas de un significado que no alcanzaba a comprender completamente. Antes de que pudiera preguntar más, Ignacio miró su reloj. Está anocheciendo, dijo. Me permitiría acompañarla si Teila a su casa. Las calles de San Blas pueden ser traicioneras con esta luz. Asentí, agradecida no solo por la oferta, sino por las 2 horas de conversación que habían sido un bálsamo inesperado. Al levantarme, miré mi taza vacía y el plato donde solo quedaban migas del pastel de naranja. ¿Cuánto le debo?, pregunté buscando mi monedero. Ignacio negó con la cabeza. Como dije, cortesía de la casa, pero si me permite, me gustaría visitarla mañana. Hay algo que quisiera mostrarle, algo sobre la familia Mendoza que creo que debería saber. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué cosa? Mañana, respondió con firmeza. Hoy ha tenido suficientes emociones. Necesita descansar, procesar lo ocurrido. Mañana, con la mente clara, hablaremos. Durante el camino a casa, Ignacio mantuvo una conversación ligera, hablándome sobre la historia de las calles por las que pasábamos
las leyendas incas asociadas a ciertos rincones de Cusco. Era evidente que intentaba distraerme y se lo agradecí en silencio. Al llegar a mi puerta, sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta. «Mi número personal», explicó, «por si necesita hablar durante la noche. A nuestra edad el sueño a veces es esquivo, especialmente cuando la mente está inquieta». Tomé la tarjeta, conmovida por su consideración. «Gracias, don Ignacio, por todo. Hasta mañana, doña Dolores. Y recuerde, a veces los peores momentos de nuestra vida son solo el preludio de los mejores». Esa noche, sentada en mi cama, miraba fijamente la fotografía de Matías en su graduación. Sonreía ampliamente, con un brazo alrededor de mis hombros, tan orgulloso, tan lleno de sueños. ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me llamó hoy para excluirme de su boda? No lloré más. Las lágrimas parecían haberse agotado, dejando solo un vacío árido. En su lugar, sentí algo nuevo crecer lentamente: determinación. Si mi hijo no me quería en su boda, respetaría su decisión, pero tampoco seguiría postergando mi propia vida por él. Miré alrededor de la habitación que mantenía intacta desde que Matías se fue a vivir con Luciana 7 años atrás. Sus viejos libros de arquitectura, pósters de edificios famosos, incluso su colección de piedras que recogía de niño durante nuestras caminatas por las montañas. Un santuario a un pasado que ya no existía. «Ya es hora», murmuré a la habitación vacía. Con energías renovadas a pesar de la hora, comencé a vaciar los estantes. Cada libro, cada objeto, cada recuerdo fue cuidadosamente clasificado. Lo que guardaría por valor sentimental genuino, lo que donaría, lo que descartaría. Trabajé hasta la madrugada, movida por una energía que no sentía desde hace años. Cuando terminé, miré el espacio vacío, las paredes desnudas, y vi allí no un cuarto abandonado, sino una tela en blanco. Un nuevo comienzo. Lo convertiré en mi taller. Decidí en voz alta, como si necesitara escuchar la idea para hacerla real. Volveré a crear, a tejer no solo para sobrevivir, sino para expresarme. Al amanecer, exhausta pero extrañamente en paz, me dormí sobre la cama de Matías por última vez. Soñé con hilos de colores que se entrelazaban, formando patrones complejos, historias tejidas en la trama y la urdimbre de la vida. El sonido de golpes en la puerta me despertó pocas horas después. Desorientada, miré el reloj. Las 10:30 de la mañana. Nunca dormía hasta tan tarde. Al abrir la puerta, encontré a Ignacio Suárez sosteniendo una caja de madera desgastada y una bolsa que emanaba el aroma inconfundible de pan recién horneado. «Buenos días, doña Dolores. Espero no ser inoportuno, pero mencionó ayer que le gusta desayunar temprano». Sonreí a mi pesar. «Pase, don Ignacio». Y sí, normalmente desayuno temprano, pero anoche, digamos que tuve una sesión de limpieza tardía. Mientras preparaba té de coca para ambos, Ignacio colocó la caja sobre la mesa de la cocina con cuidado reverencial. Notó mi mirada curiosa. «Esto», dijo, poniendo una mano sobre la caja, «es la razón por la que creo que fue una bendición que no vaya a esa boda». Sirvió el té y nos sentamos. Con movimientos deliberados, abrió la caja revelando carpetas, fotografías antiguas y recortes de periódicos amarillentos. «Antes de mostrarle esto, necesito que sepa algo», dijo, su voz grave cargada de una emoción contenida. «Conocí a su esposo, Rodrigo Valenzuela». La taza tembló en mis manos, derramando gotas de té caliente sobre mis dedos. «¿Conoció a Rodrigo? ¿Cómo?» «Trabajábamos juntos en cierto modo. No exactamente como colegas, pero…» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Rodrigo me proporcionaba información sobre irregularidades en la mina. Estaba preocupado por las condiciones de seguridad, por los accidentes menores que ocurrían con frecuencia creciente. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. En todos estos años, nunca había cuestionado la versión oficial sobre la muerte de mi esposo. Un trágico accidente causado por un derrumbe imprevisto, inevitable, dijeron los representantes de la compañía minera, mientras me entregaban una compensación que apenas alcanzó para el funeral y unos pocos meses de gastos. «¿Qué está diciendo, don Ignacio?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Sacó una fotografía de la caja. Un grupo de hombres frente a la entrada de la mina. Reconocí inmediatamente a Rodrigo, joven y fuerte, con esa sonrisa que había heredado Matías. Junto a él, un Ignacio 30 años más joven,
vestido con ropa civil, pero con la postura inconfundible de un policía. Estaba investigando encubierto, explicó. Había denuncias sobre sobornos a inspectores de seguridad, sobre informes falsificados. Rodrigo fue uno de los pocos que se atrevió a hablar conmigo. Me mostró documentos que probaban que la administración conocía los riesgos, que el sistema de soporte en el túnel norte estaba fallando. Sentí un zumbido en los oídos, como si estuviera sumergida bajo el agua. El túnel norte, ahí fue donde ocurrió el derrumbe, sí. Ignacio sacó más documentos. 3 días antes del accidente, Rodrigo me entregó este informe de inspección. Detallaba exactamente los puntos débiles. Recomendaba evacuación inmediata y refuerzo de las estructuras. Fue ignorado deliberadamente. ¿Por qué nunca supe nada de esto? ¿Por qué nadie me buscó después del accidente? Los ojos de Ignacio se llenaron de una tristeza antigua. Lo intenté, doña Dolores, pero después del accidente, la investigación fue bloqueada desde arriba. Fui transferido abruptamente a Lima. Los testigos fueron silenciados con dinero o amenazas. Para cuando logré regresar a Cusco, años después, usted se había mudado y Matías estaba en la universidad. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la taza. ¿Quién? ¿Quién tenía el poder para bloquear una investigación policial, para silenciar testigos? Ignacio sacó un último documento. Una foto reciente recortada de una revista de negocios. Un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, recibiendo un premio como empresario del año. Javier Mendoza, dijo simplemente. En aquel entonces no era tan conocido. Estaba construyendo su imperio, adquiriendo empresas en dificultades, como la mina donde trabajaba Rodrigo. Hoy es uno de los hombres más poderosos del Perú y el padre de Luciana, completé, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. El futuro suegro de mi hijo. Exactamente. Ignacio me miró con intensidad. Ahora entiende por qué dije que a veces lo que parece rechazo es en realidad protección divina. Si hubiera ido a esa boda, habría estado frente al hombre responsable de la muerte de su esposo sin siquiera saberlo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras asimilaba la magnitud de esta revelación. Tantos años culpando al destino, a la mala suerte, a las condiciones inherentemente peligrosas de la minería. Y todo el tiempo había un culpable con nombre y apellido. Un culpable que ahora estaba a punto de convertirse en familia. ¿Matías sabe esto?, pregunté finalmente, temiendo la respuesta. No creo. Era muy pequeño cuando ocurrió todo. Y dudo que los Mendoza hayan compartido esta parte de su historia familiar con él. Hizo una pausa. Pero hay más, doña Dolores. Mucho más. Y creo que debería saberlo antes de decidir qué hacer con respecto a la boda. Mientras Ignacio continuaba revelando décadas de corrupción, fraude y manipulación, sentí cómo mi mundo se transformaba irrevocablemente. Este era solo el comienzo de un camino que me llevaría a lugares que jamás imaginé, que revelaría secretos oscuros sobre la familia que me había rechazado y transformaría para siempre la vida de mi hijo. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que a los 65 años estaba a punto de redescubrir quién era realmente Dolores Valenzuela, mucho más allá de ser apenas la madre de Matías. Los días que siguieron a aquella revelación se convirtieron en un torbellino de descubrimientos, cada uno más impactante que el anterior. Ignacio me fue presentando pruebas meticulosamente recopiladas durante 20 años, fotografías, documentos, testimonios grabados de antiguos trabajadores de la mina. Un rompecabezas macabro que, al completarse, revelaba no solo la responsabilidad de Javier Mendoza en la muerte de Rodrigo, sino un patrón de corrupción que se extendía por décadas. ¿Por qué seguiste investigando todos estos años?, le pregunté una tarde, mientras revisábamos expedientes en mi cocina, convertida ahora en improvisado centro de operaciones. Te jubilaste, abriste tu cafetería, pudiste haber dejado todo esto atrás. Ignacio levantó la vista de los documentos, sus ojos cansados pero llenos de una determinación inquebrantable. Porque le hice una promesa a tu esposo la última vez que nos vimos. Si algo me pasa, me dijo, cuida de Dolores y del pequeño. No pude cumplir esa promesa inmediatamente, pero nunca la olvidé. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una avalancha. La idea de que Rodrigo, de alguna manera, había presentido su destino, que sus últimos pensamientos habían sido, para nosotros, era demasiado. Me levanté bruscamente y salí al pequeño patio trasero,
necesitando aire, espacio para procesar esta nueva herida que se abría sobre cicatrices antiguas. El cielo cusqueño, de un azul intenso que solo existe a esta altitud, parecía burlarse de la oscuridad que sentía por dentro. En la distancia, las montañas sagradas que habían sido testigos silenciosos de tantas tragedias a lo largo de los siglos, me observaban con indiferencia milenaria. Ignacio me siguió, manteniendo una distancia respetuosa. «Lo siento, Dolores, quizás no debí...» «No», le interrumpí volviéndome hacia él. «No te disculpes por decirme la verdad. He vivido demasiado tiempo con mentiras, algunas impuestas, otras que me conté a mí misma. Ya es hora de enfrentar la realidad, por dolorosa que sea». Esa noche, mientras Ignacio regresaba a su pequeño apartamento encima de la cafetería, me quedé sola con mis pensamientos y los fantasmas del pasado. La antigua habitación de Matías, ahora completamente vacía, esperaba su transformación. Decidí que era el momento de comenzar. A primera hora de la mañana siguiente, visité el mercado de San Pedro. Entre los puestos coloridos llenos de frutas, verduras y artesanías, encontré a Marisol, mi proveedora de lanas e hilos desde hacía décadas. «Doña Dolores, qué sorpresa. ¿Viene por el encargo habitual?», preguntó con su sonrisa habitual. «No, Marisol, hoy necesito algo diferente». Mi voz sonaba distinta, incluso para mí misma, más firme, más decidida. «Quiero tus mejores hilos, los de alpaca más fina, tintados con colores naturales. Y también lana de oveja, seda si tienes, todo lo necesario para un proyecto especial». Sus ojos se abrieron con curiosidad. En todos nuestros años de tratos comerciales, siempre había comprado los materiales más prácticos y económicos, adecuados para las mantas y prendas que vendía a turistas o por encargo. «¿Puedo preguntar qué está planeando, doña Dolores? Estos materiales son costosos, más apropiados para piezas de exhibición que para venta comercial». Sonreí, sintiendo una chispa de entusiasmo que no había experimentado en años. «Exactamente, Marisol. Voy a crear arte, no productos». Regresé a casa cargada de bolsas llenas de hilos de colores que brillaban bajo el sol cusqueño como joyas líquidas. También llevaba tarros de pintura, brochas y herramientas para acondicionar la habitación vacía. Durante 3 días trabajé sin descanso, transformando el espacio. Las paredes, antes de un beige desgastado, ahora resplandecían en un azul turquesa intenso, el color del cielo andino en sus días más claros. Instalé estanterías para organizar los hilos por colores y texturas. Coloqué una mesa grande junto a la ventana para aprovechar la luz natural y rescaté del desván mi antiguo telar, una reliquia familiar que había pertenecido a mi abuela. Lo limpié con cuidado reverencial, aceitando las partes móviles, reemplazando cuerdas desgastadas, devolviéndole su dignidad original. Mercedes, mi vecina de toda la vida, me observaba con asombro cuando entraba a traerme mate de coca o algún bocadillo, insistiendo en que debía alimentarme. «Nunca te había visto así, Claudia», comentó al cuarto día, mientras yo ajustaba la tensión de los hilos en el telar. «Pareces rejuvenecida». Me detuve un momento considerando sus palabras. Es curioso, ¿verdad?, que el rechazo de mi hijo, en vez de destruirme, me haya despertado. ¿Y has sabido algo de él? ¿Te ha vuelto a llamar? Negué con la cabeza. Nada desde aquella llamada. La boda es en 2 semanas. Supongo que está ocupado con los preparativos. Intenté que mi voz sonara neutral, pero el dolor seguía ahí, palpitando como una herida mal cerrada. ¿Y el dinero? ¿Lo transferiste finalmente? Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. No, y no pienso hacerlo. Ese dinero ahora tiene otro destino. Mercedes alzó las cejas con sorpresa. ¿Puedo preguntar cuál? Señalé a mi alrededor, al taller recién creado, a los materiales de calidad, al telar restaurado. Esto y lo que vendrá después. He decidido invertir en mí misma, Mercedes, por primera vez en mi vida. Fue durante esa semana de transformación cuando Ignacio me presentó a Alejandra Santos. La trajo una tarde a mi casa, después de haberme avisado que quería que conociera a alguien especial. Alejandra era una mujer de unos 45 años, con una energía vibrante que llenaba la habitación. Vestía con colores brillantes y llevaba joyas de plata que tintineaban melodiosamente con cada movimiento. Su cabello negro,
veteado prematuramente de blanco, estaba recogido en una trenza elaborada adornada con hilos coloridos. Alejandra es dueña de la galería Colores Andinos en el centro histórico, explicó Ignacio mientras nos servía té en mi pequeña sala. Y también es una vieja amiga de confianza. Ignacio me ha hablado maravillas de tu trabajo, dijo Alejandra, sus ojos brillantes evaluándome con genuino interés. Dice que eres una de las mejores tejedoras de Cusco, aunque pocos lo saben. Me sonrojé ante el cumplido inesperado. Ignacio exagera. Solo soy una artesana que ha sobrevivido haciendo lo único que sabe hacer. Permíteme diferir, respondió ella con una sonrisa cálida. He visto algunas de tus piezas. Ignacio me llevó a esa tienda en la plaza de armas donde venden tus mantas. Hay algo en tu trabajo, una profundidad, una historia en cada diseño. No es simple artesanía, Dolores. Es arte que se disfraza de producto comercial. Sus palabras me desconcertaron. Nunca había considerado mi trabajo como arte. Era simplemente lo que hacía para sobrevivir, para mantener a mi hijo, para pagar las cuentas. La idea de que mis creaciones pudieran tener valor más allá de lo funcional o comercial era tan ajena como fascinante. Estoy organizando una exposición titulada Mujeres de los Andes para dentro de 3 meses, continuó Alejandra. Será un homenaje a artistas femeninas que capturan la esencia de nuestra tierra a través de diferentes medios: pintura, cerámica, textiles. Me encantaría incluir tu trabajo. Me quedé sin palabras, mirando alternativamente a Alejandra y a Ignacio, quien sonreía con evidente satisfacción. No sé qué decir, balbuceé finalmente. Nunca he expuesto. No sabría qué crear para algo así. Eso es lo mejor, respondió Alejandra con entusiasmo. No quiero piezas comerciales ni diseños turísticos. Quiero que crees desde tu corazón, desde tu historia. Algo auténtico, personal, que cuente tu verdad a través de hilos y texturas. Miré hacia mi nuevo taller, visible a través de la puerta entreabierta. El telar esperaba, listo para dar vida a algo nuevo. Una idea comenzó a formarse en mi mente, nebulosa al principio, pero ganando claridad con cada segundo. Una obra que contaría no solo mi historia personal, sino una verdad más grande, más universal, la de la justicia postergada, la de los poderosos que aplastan a los vulnerables, la de las madres que sobreviven a pesar de todo. Un tríptico, dije casi sin darme cuenta. 3 piezas que juntas cuentan una historia completa, pero que individualmente representan fases de un viaje. Alejandra aplaudió con deleite. Perfecto, ya puedo visualizarlo. Tendrás un lugar prominente en la exposición. Después de que Alejandra se marchara, con la promesa de visitar mi taller regularmente para ver los avances, me quedé a solas con Ignacio. ¿Por qué haces esto?, pregunté. Primero me muestras la verdad sobre Mendoza. Ahora me consigues una oportunidad para exponer mi trabajo. ¿Cuál es tu plan realmente? Ignacio sostuvo mi mirada sin titubear. La verdad merece ser conocida, Dolores. Y hay más de una forma de revelarla. A veces un informe policial es bloqueado o ignorado, pero una obra de arte, esa puede llegar a lugares donde los documentos oficiales no pueden. Comprendí entonces la brillantez de su estrategia. No estaba simplemente ayudándome a reinventarme como artista. Estaba creando un vehículo para exponer la verdad sobre los Mendoza de una manera que no pudiera ser fácilmente silenciada o desacreditada. ¿Y Matías?, pregunté, la preocupación por mi hijo nunca ausente a pesar de su rechazo. Si hago esto, si expongo públicamente a los Mendoza, ¿qué pasará con él? La expresión de Ignacio se volvió grave. Esa es precisamente mi mayor preocupación, Dolores. Tu hijo está más involucrado de lo que imaginas, aunque probablemente sin comprender completamente en qué se ha metido. Sacó de su maletín una carpeta que no había visto antes. Dentro, fotografías de Matías en reuniones con Javier Mendoza y otros hombres de aspecto importante. Documentos arquitectónicos con su firma, planos de edificios que reconocí como parte de un controvertido proyecto de renovación urbana que había desplazado a cientos de familias humildes en el centro de Lima. Está firmando cosas que podrían incriminarlo, explicó Ignacio con suavidad. Javier Mendoza lo está usando como testaferro, poniendo a su nombre propiedades y empresas que sirven para lavar dinero. Cuando todo explote, y eventualmente lo hará, tu hijo será uno de los primeros en caer. El horror me invadió como una ola fría. Mi Matías, mi niño brillante que soñaba con construir escuelas y hospitales,
convertido en cómplice involuntario de esquemas corruptos. De repente, la exclusión de la boda adquirió un nuevo significado. Tal vez no era solo el desprecio de Luciana hacia mí, sino el temor de que mi presencia, mi perspicacia de madre, pudiera detectar algo fuera de lugar. Tenemos que advertirle, dije, levantándome bruscamente. Tengo que hablar con él, mostrarle esto antes de que sea demasiado tarde. Ignacio negó con la cabeza. No es tan simple. Si te acercas a él directamente con estas acusaciones, probablemente las negará. O peor, alertaría a los Mendoza de que estamos investigando. Necesitamos ser más estratégicos y dejar que mi hijo se hunda más profundamente en esto mientras tanto. No puedo. No se hundirá más, me aseguró Ignacio. Estamos vigilando cada documento que firma, cada reunión a la que asiste, y estamos construyendo un caso sólido que cuando se presente le dará a Matías la oportunidad de cooperar y salir relativamente ileso. No me sentía completamente convencida, pero entendía la lógica. Una confrontación prematura podría destruir cualquier posibilidad de rescatar a Matías de las garras de los Mendoza. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. 3 meses, respondió, coincidiendo con la exposición en la Galería de Alejandra. Para entonces tendremos suficiente evidencia para presentar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Un amigo mío, Eduardo Quispe, es fiscal allí. Podemos confiar en él. 3 meses. 90 días para crear una obra que no solo inaugurara mi nueva vida como artista, sino que también ayudara a salvar a mi hijo de un destino potencialmente devastador. Esa misma noche, sentada frente al telar bajo la luz amarillenta de mi lámpara de trabajo, comencé a bocetar el tríptico. La primera pieza representaría el pasado, una familia minera tradicional, con símbolos sutiles de la muerte acechando en las sombras. La segunda mostraría el presente, la corrupción escondida tras fachadas elegantes, los hilos del poder manipulando figuras más pequeñas. Y la tercera, la más compleja, sería la revelación, el momento en que la verdad emerge y la justicia finalmente alcanza a quienes se creían intocables. Trabajé con una intensidad que no había sentido en décadas. Los días se fundían unos con otros mientras mis manos daban forma a una narrativa visual que contenía toda mi rabia, mi dolor y mi esperanza. Alejandra visitaba regularmente, asombrada por la evolución del proyecto. Hay algo casi místico en tu forma de tejer, comentó durante una de sus visitas, como si cada hilo que colocas contuviera no solo color, sino también emoción, memoria. Quizás porque cada hilo lo hace, respondí sin dejar de trabajar. Estoy poniendo toda mi vida en este tríptico, Alejandra. Cada pérdida, cada sacrificio, cada pequeña victoria. Mientras avanzaba en mi obra, Ignacio continuaba su investigación, reuniéndose discretamente con antiguos trabajadores de las empresas Mendoza, siguiendo el rastro del dinero a través de compañías fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Cada nueva pieza de información que descubría encontraba su camino, codificada, hacia mi tejido. Una tarde, mientras trabajaba en la segunda pieza del tríptico, recibí una llamada inesperada. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre de Matías en la pantalla. «¿Mamá?» Su voz sonaba insegura, casi tímida. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí, intentando mantener mi voz neutra. «¿Y tú?» «Supongo que ocupado con los preparativos de la boda». «Sí, bastante». Hubo una pausa incómoda. «Mira, te llamo porque, bueno, me enteré de algo. ¿Es cierto que vas a participar en una exposición de arte?» Me quedé inmóvil, con el teléfono apretado contra mi oreja. ¿Cómo se había enterado? Nadie, excepto Ignacio, Alejandra y Mercedes, sabía sobre la exposición. «¿Quién te lo dijo?», pregunté en lugar de responder directamente. «Un colega del trabajo conoce a Alejandra Santos. Mencionó que estaba muy entusiasmada con una tejedora excepcional llamada Dolores Valenzuela. No hay muchas Dolores Valenzuela en Cusco que sean tejedoras, así que asumí que eras tú». «Sí», admití finalmente. «Voy a exponer un tríptico en la Galería Colores Andinos dentro de unas semanas. Eso es sorprendente. Nunca mencionaste que tuvieras interés en el arte». Contuve una risa amarga. «Hay muchas cosas que no menciono, hijo. Como tú no mencionaste que no era bienvenida en tu boda hasta 3 días antes». El silencio que siguió fue denso, cargado de culpa no expresada. «Sobre eso comenzó, pero lo interrumpí. «No necesitas explicarte, Matías. Respeto tu decisión
y ahora estoy enfocada en mi propio camino. Me gustaría ir, dijo abruptamente, a tu exposición. Si está bien para ti, claro. La petición me tomó completamente desprevenida. ¿De verdad? Sí, quiero ver tu trabajo. Estoy orgulloso de ti, mamá. Esas palabras, que tanto había anhelado escuchar durante años, ahora me llenaban de sentimientos contradictorios. Orgullo, sí, pero también temor. Si Matías asistía a la exposición, vería el tríptico con todas sus acusaciones veladas contra su futuro suegro. Claro que puedes venir, dije finalmente. Será un honor tenerte allí. Genial. Vendré con Luciana si no te importa. Mi estómago se contrajo. Por supuesto. Será interesante conocerla mejor. Después de colgar, llamé inmediatamente a Ignacio para informarle sobre esta complicación inesperada. Su reacción me sorprendió. Esto es perfecto, dijo con una nota de satisfacción en su voz. Ahora tendremos a todos los actores principales reunidos en el mismo lugar en el momento de la revelación. No podríamos haber planeado algo mejor. Pero Matías, protesté débilmente. Matías necesita ver la verdad con sus propios ojos, Dolores. Es la única forma en que realmente comprenderá en qué se ha metido y con quién está a punto de casarse. Mientras regresaba a mi telar, una nueva determinación me invadió. El tríptico ya no sería solo una obra de arte o una denuncia velada. Sería una intervención desesperada para salvar a mi hijo de un destino que estaba ciegamente abrazando. Mis manos trabajaron con renovada urgencia, entrelazando hilos que contaban una historia de traición, corrupción y, esperaba, redención. Cada puntada era una plegaria silenciosa, que no fuera demasiado tarde, que mi hijo pudiera ver la verdad, que la justicia finalmente llegara para Rodrigo y para todos los que habían sufrido bajo el poder corrupto de los Mendoza. El arte que nacía entre mis dedos era tanto un grito de guerra como un acto de amor. Y mientras las piezas del tríptico tomaban forma definitiva, sentía cómo yo misma me transformaba, de madre rechazada a guerrera, de víctima a vengadora, de artesana a artista, con una misión que trascendía lo personal para alcanzar lo universal. La noche de la exposición llegó más rápido de lo que esperaba. Durante las semanas previas, apenas dormí. Mis manos, acostumbradas al trabajo duro pero metódico de tejer por encargo, ahora temblaban de agotamiento. Había puesto cada gramo de mi ser en el tríptico Verdades Enterradas, transformando evidencias dolorosas en arte, dolor en belleza, rabia en denuncia poética. La última puntada la di la mañana misma de la inauguración. Me quedé contemplando mi obra completada con una mezcla de orgullo y temor. La primera pieza mostraba una familia minera aparentemente feliz, con tonos cálidos y acogedores, pero con detalles inquietantes para los ojos atentos. Sombras con forma de garras que se cernían sobre el padre, documentos escondidos entre las rocas con nombres apenas legibles para quien supiera buscarlos. La segunda representaba el presente, edificios lujosos construidos sobre cimientos oscuros, figuras poderosas manipulando a otras más pequeñas mediante hilos dorados que, vistos de cerca, eran en realidad cadenas. Y la tercera, la más impactante, mostraba el momento de la revelación, un tapiz aparentemente rasgado que dejaba ver la verdad oculta detrás de la fachada, con rostros reconocibles para quienes conocieran a los implicados. Mercedes entró en mi taller sin llamar, como era su costumbre después de tantos años de amistad. Dolores, ¿todavía no estás arreglada? La exposición es en 3 horas y prometiste pasar por mi casa para irnos juntas. Me sobresalté, saliendo de mi ensimismamiento. Perdona, Mercedes, estaba despidiéndome. ¿Despidiéndote? Hablas como si nunca fueras a volver a ver tu obra. Sonreí con tristeza. En cierto modo, así es. Después de esta noche, estas piezas ya no me pertenecerán solo a mí. Serán parte de algo mucho más grande. Mercedes se acercó y me abrazó por los hombros. Estoy tan orgullosa de ti, amiga, de la mujer en que te has convertido estos meses. Es como si hubieras despertado de un largo sueño. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era verdad. El doloroso rechazo de Matías, en vez de destruirme, había catalizado un despertar, como si todos estos años hubiera estado viviendo a medias, existiendo pero no realmente viviendo. Vamos, dijo,
retirando suavemente de mi brazo, Alejandra envió a alguien para transportar el tríptico. Tú necesitas prepararte para tu gran noche. Mientras me bañaba, dejando que el agua caliente aliviara mis músculos tensos, pensaba en todo lo que había descubierto en estos meses. La responsabilidad de Javier Mendoza en la muerte de Rodrigo, los negocios corruptos que habían construido su fortuna, la manipulación constante que ejercía sobre sus subordinados, incluido mi hijo, y lo más perturbador, el descubrimiento de que Luciana sabía perfectamente quién era yo cuando comenzó su relación con Matías. No fue casualidad, fue calculado, parte de una estrategia para mantener controlada a la familia Valenzuela, para asegurarse de que nunca investigaríamos demasiado sobre el accidente que había matado a Rodrigo. Salí del baño con una determinación renovada. De mi armario saqué el vestido que había estado guardando para esta ocasión. No era el mismo que había comprado para la boda de Matías. Ese lo había donado a una iglesia local. Este era nuevo, confeccionado por mí misma con telas finas de colores intensos, inspirado en los diseños tradicionales andinos, pero con un toque contemporáneo. Un vestido que decía claramente: esta es Dolores Valenzuela, artista textil, mujer de los Andes, sobreviviente. Cuando llegué a la galería Colores Andinos del brazo de Mercedes, ya había una pequeña multitud reunida en la entrada. Alejandra había hecho un excelente trabajo promocionando la exposición Mujeres de los Andes. Críticos de arte, coleccionistas, turistas sofisticados y la élite cultural cusqueña se mezclaban, sosteniendo copas de vino y conversando animadamente. Dolores. Alejandra se abrió paso entre la gente para recibirme. Lucía espectacular con un vestido negro con detalles plateados que evocaban motivos incaicos. Estás preciosa, y tu tríptico es la estrella de la exposición. Todos están fascinados. Me condujo al interior, donde mi obra ocupaba la pared principal del espacio central. Bajo la iluminación estratégica que Alejandra había dispuesto, los colores brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y los detalles ocultos parecían vibrar con vida propia, como ansiosos por ser descubiertos. Varios asistentes se acercaron a felicitarme. Un crítico de arte de Lima no dejaba de preguntar sobre mi técnica, sobre la simbología de ciertos elementos. Respondí automáticamente, pero mi atención estaba dividida. Mis ojos recorrían constantemente el espacio, buscando a Matías. ¿Vendría realmente? ¿Traería a Luciana? ¿Y qué pasaría cuando vieran el tríptico? Ignacio apareció discretamente a mi lado, vestido con un traje formal que lo hacía parecer más joven y más imponente. «Todo está listo», murmuró mientras fingía admirar una de las piezas. «Eduardo Quispe está aquí con 2 asistentes. También hay 3 periodistas de confianza y un fotógrafo. Solo esperamos a que lleguen todos los invitados especiales». «¿Has visto a Matías?», pregunté, incapaz de ocultar mi ansiedad. «Todavía no, pero tenemos confirmación de que los Mendoza están en camino. Javier no se perdería un evento cultural donde pueda exhibirse como mecenas y hombre sofisticado». Como invocados por nuestras palabras, hubo un pequeño revuelo en la entrada. Javier y Elena Mendoza hacían su entrada triunfal, ella resplandeciente en joyas que probablemente costaban más que toda la exposición junta, él emanando ese aire de superioridad que solo el dinero y el poder pueden conferir. Los seguían Matías y Luciana, él visiblemente incómodo, ella observando todo con una mezcla de desdén y aburrimiento mal disimulado. Mi corazón dio un vuelco al ver a mi hijo. Estaba más delgado de lo que recordaba, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir. Su postura, normalmente erguida y confiada, ahora parecía tensa, como si cargara un peso invisible. «Llegó el momento», dijo Ignacio. «¿Estás lista?». Asentí, incapaz de hablar. ¿Cómo podría estar realmente preparada para lo que estaba a punto de suceder? Para cambiar irrevocablemente la vida de mi hijo, para exponerlo potencialmente al ridículo público, a la vergüenza, quizás incluso a consecuencias legales. Alejandra subió a un pequeño podio improvisado y dio la bienvenida oficial a todos los asistentes. Agradeció a patrocinadores, habló brevemente sobre la importancia de visibilizar el arte femenino andino y finalmente me presentó como la artista destacada de la noche. «Y ahora», dijo con entusiasmo, «tengo el honor de presentar a una mujer extraordinaria, cuya obra trasciende lo artesanal
para convertirse en un poderoso testimonio visual. Dolores Valenzuela nos hablará sobre su tríptico Verdades Enterradas, la pieza central de nuestra exposición. Un aplauso educado recorrió la sala mientras yo subía al podio. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era inamovible. Busqué con la mirada a Matías y nuestros ojos se encontraron brevemente. Vi confusión en los suyos y algo más. ¿Orgullo? ¿Curiosidad? No tuve tiempo de analizarlo. Buenas noches a todos, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Soy Dolores Valenzuela, tejedora desde hace más de 40 años. Para muchos de ustedes, soy una desconocida. Para otros quizás, la proveedora anónima de mantas y tapices que han comprado en tiendas turísticas. Hice una pausa, observando cómo Javier Mendoza susurraba algo al oído de Elena, claramente desinteresado en las palabras de una simple artesana. Mi tríptico Verdades Enterradas comenzó como una exploración personal sobre la pérdida, la memoria y la justicia postergada, pero se transformó en algo más profundo. Un testimonio visual sobre cómo las apariencias engañan, sobre cómo el poder corrompe, sobre cómo la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca oculta, siempre encuentra un camino hacia la luz. Me acerqué a la computadora que Alejandra había preparado para que pudiera mostrar detalles ampliados de mi obra. Ignacio me había ayudado a preparar una presentación que, en apariencia, mostraría simplemente el proceso creativo y los detalles técnicos del tríptico, pero lo que realmente contenía era mucho más explosivo. Para comprender plenamente esta obra, debo compartir con ustedes su origen, continué, mientras conectaba discretamente el pendrive que Ignacio me había entregado. Cada tejido cuenta una historia, y la mía comienza hace 25 años, cuando mi esposo Rodrigo Valenzuela murió en un supuesto accidente minero. Vi cómo Javier Mendoza se tensaba visiblemente. Su expresión de aburrimiento dio paso a una alerta cautelosa. Un accidente que, como he descubierto recientemente, no fue accidental en absoluto. Presioné un botón y la primera imagen apareció en la gran pantalla detrás de mí. No era una fotografía de mi tejido, sino un documento escaneado, el informe de seguridad que Rodrigo había entregado a Ignacio 3 días antes del derrumbe, con anotaciones manuscritas de Javier Mendoza ordenando ignorar las advertencias. Un murmullo recorrió la sala. Javier se incorporó bruscamente, su rostro enrojecido por la rabia o el miedo, o ambos. Lo que están viendo, continué implacable, es evidencia de negligencia criminal deliberada, evidencia que fue suprimida, ocultada, por el hombre que ahora se hace llamar un respetable empresario y filántropo. La siguiente imagen mostró fotografías comparativas, la mina antes y después del derrumbe, con marcas que señalaban exactamente los puntos débiles que Rodrigo había identificado. Mi esposo murió porque advirtió sobre estos peligros, y no fue el único. 17 familias perdieron a sus seres queridos ese día. 17 familias a las que se les negó justicia, a las que se compró su silencio con compensaciones miserables, mientras los verdaderos responsables ascendían en la escala social y económica. Matías estaba pálido, sus ojos moviéndose entre las imágenes en la pantalla y el rostro cada vez más descompuesto de su futuro suegro. Luciana, a su lado, mantenía una expresión imperturbable, casi aburrida, como si nada de esto fuera nuevo para ella. Pero la historia no termina ahí, continué, avanzando a la siguiente serie de imágenes. El imperio empresarial construido sobre estas muertes continuó creciendo, siempre mediante métodos cuestionables. Las siguientes diapositivas mostraban documentos financieros, contratos fraudulentos, transferencias sospechosas a paraísos fiscales y, lo más devastador para Matías, su propia firma en varios de estos documentos. Proyectos arquitectónicos aparentemente legítimos, utilizados como fachada para lavar dinero. Jóvenes profesionales talentosos, manipulados para convertirse en cómplices involuntarios. Familias enteras desplazadas para dar paso a desarrollos inmobiliarios construidos sobre cimientos de corrupción. El caos comenzaba a desatarse en la galería. Javier Mendoza avanzaba hacia mí con furia apenas contenida, pero 2 hombres, agentes encubiertos coordinados por Ignacio, discretamente bloquearon su camino. Elena Mendoza parecía a punto de desmayarse, sostenida por una asistente.
Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse mientras los periodistas presentes comprendían la magnitud de lo que estaban presenciando. Y finalmente, dije, elevando mi voz sobre el creciente alboroto, lo más despreciable: usar el amor como arma, manipular sentimientos genuinos para controlar, para silenciar, para perpetuar la impunidad. La última imagen mostraba a Luciana en la oficina de su padre, revisando un expediente claramente rotulado Caso Valenzuela. La fecha en la esquina de la fotografía precedía en varias semanas a su primer encuentro casual con Matías. Mi hijo, dije, mirando directamente a Matías por primera vez, fue elegido cuidadosamente, no por amor sino por estrategia, para mantener controlada a la única persona que podría eventualmente conectar los puntos y exponer la verdad sobre la muerte de Rodrigo Valenzuela. Matías se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Su mirada incrédula se dirigió a Luciana, quien finalmente había perdido su expresión de indiferencia, y ahora mostraba algo mucho más revelador: furia fría, calculadora. «Esto es una calumnia absurda», gritó Javier, finalmente liberándose de quienes lo contenían. «Demandaré a esta mujer y a esta galería por difamación». «Adelante», respondió una voz firme desde el fondo de la sala. Eduardo Quispe, el fiscal anticorrupción, avanzó con calma, seguido por dos asistentes. Sería interesante ver cómo explica en los tribunales la autenticidad de estos documentos, que ya están siendo analizados por mi equipo desde hace semanas. El rostro de Javier pasó de la furia al miedo en un instante. Buscó con la mirada a su abogado, pero éste ya estaba retrocediendo disimuladamente hacia la salida, consciente de lo que significaba enfrentarse a una investigación anticorrupción con evidencia tan contundente. «Señor Mendoza», continuó Quispe con formalidad implacable, «queda usted detenido por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado, fraude fiscal, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, entre otros cargos que se determinarán durante la investigación». Mientras los asistentes de Quispe se acercaban a Javier, noté que Luciana intentaba escabullirse discretamente entre la multitud. Una agente femenina la interceptó con firmeza. «Señorita Mendoza, usted también deberá acompañarnos para prestar declaración sobre su participación en estos hechos». Mi atención se centró entonces en Matías. Mi hijo permanecía inmóvil en medio del caos, como una isla de quietud en un mar embravecido. Su rostro reflejaba una tormenta de emociones: incredulidad, traición, vergüenza, miedo. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala y vi en sus ojos la pregunta no formulada: ¿por qué así? ¿Por qué de esta manera tan pública, tan devastadora? Bajé del podio y caminé hacia él, ignorando los flashes de las cámaras y el murmullo creciente mientras los Mendoza eran escoltados hacia la salida. Cuando llegué frente a Matías, esperaba rechazo, furia, quizás incluso odio. En cambio vi lágrimas contenidas y una confusión profunda. «Mamá», susurró la voz quebrada, «¿todo esto es verdad? ¿Luciana me usó? ¿Mi trabajo para los Mendoza?» «Sí, hijo», respondí suavemente, «pero hay algo importante que debes saber. Ignacio tiene pruebas de que fuiste manipulado, de que no conocías la verdadera naturaleza de los documentos que firmabas. Si cooperas plenamente con la investigación, hay buenas posibilidades de que seas tratado como testigo, no como acusado». Eduardo Quispe se acercó a nosotros con expresión profesional pero compasiva. «Señor Valenzuela, necesitaremos su testimonio. Su cooperación será fundamental para esclarecer el alcance completo de las operaciones de los Mendoza». Matías asintió mecánicamente, todavía procesando el colapso de su realidad. «Lo que sea necesario», murmuró. «Quiero saber toda la verdad». Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con investigadores, reuniones con abogados. La Operación Tejido, como la bautizó la prensa, se expandió rápidamente, implicando a políticos, jueces y empresarios prominentes. Matías colaboró incansablemente, proporcionando acceso a archivos, explicando transacciones, identificando a otros involucrados. Una semana después de la exposición, mientras ordenaba mi taller, escuché golpes en la puerta. Era Matías, con aspecto exhausto pero extrañamente en paz. «¿Puedo pasar?», preguntó con timidez,
como si no estuviera seguro de ser bienvenido en la casa donde había crecido. Le hice espacio para que entrara y nos sentamos en la pequeña sala donde tantas veces habíamos compartido té y conversaciones en años más felices. He estado pensando mucho, comenzó, mirando sus manos, sobre cómo te traté, sobre lo fácil que fue para los Mendoza manipularme, sobre todas las señales que ignoré deliberadamente. Eras vulnerable, dije. Después de tantos años de lucha, de limitaciones económicas, el mundo que te ofrecían resultaba irresistible. Eso no justifica haberte excluido de mi boda, respondió con firmeza. Dejé que Luciana me convenciera de que no encajarías, de que sería incómodo para todos. La verdad es que me avergonzaba, mamá. Me avergonzaba de mis orígenes, de nuestra vida sencilla. Quería pertenecer desesperadamente al mundo de los Mendoza y estaba dispuesto a sacrificarte para lograrlo. Sus palabras dolían, pero también traían consigo el bálsamo de la honestidad. ¿Y ahora? Pregunté suavemente. Ahora entiendo lo que realmente importa. ¿Quiénes son las personas que verdaderamente me han amado? Levantó la mirada, sus ojos llenos de arrepentimiento sincero. ¿Podrás perdonarme algún día? Tomé sus manos entre las mías, notando cuánto se parecían a las de Rodrigo. Ya te he perdonado, hijo. Ahora tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. En los meses que siguieron, nuestras vidas se transformaron completamente. Mi tríptico fue adquirido por el Museo de Arte Contemporáneo de Lima por una suma que jamás hubiera imaginado. Ignacio y yo formalizamos nuestra relación, descubriendo en nuestros años dorados un compañerismo y una complicidad que ninguno esperaba encontrar a estas alturas de la vida. Matías, tras colaborar extensamente con la Fiscalía, recibió inmunidad judicial. Utilizó sus conocimientos arquitectónicos para desarrollar proyectos de vivienda social, determinado a reconstruir no solo su reputación, sino también las comunidades que los Mendoza habían dañado. En cuanto a los Mendoza, Javier fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos. Elena, tras recuperarse del colapso inicial, sorprendentemente decidió cooperar con las autoridades, revelando información crucial sobre las operaciones financieras de su marido. Luciana, tras un breve período en detención preventiva, desapareció en Europa gracias a dinero que había escondido previamente. Un año después de aquella noche que lo cambió todo, inauguré mi propia galería escuela en el centro histórico de Cusco. No era solo un espacio comercial, funcionaba también como centro de apoyo para mujeres mayores, víctimas de abandono familiar y violencia psicológica. Un lugar donde podían redescubrir sus talentos, su voz, su fuerza, tal como yo había redescubierto los míos. Durante la inauguración, mientras observaba a mujeres de todas las edades admirando las obras expuestas y participando en talleres, sentí una mano en mi hombro. Era Ignacio, sus ojos brillantes con el orgullo que sentía por lo que habíamos logrado juntos. ¿Quién hubiera pensado, dijo, que aquel día cuando entraste llorando a mi cafetería sería el comienzo de todo esto? Sonreí, recordando el dolor agudo de aquella llamada telefónica que había cambiado mi vida. No vengas a la boda, mi esposa no te quiere aquí. Palabras que en su momento parecieron el fin del mundo, pero que resultaron ser el inicio de mi verdadera vida. Lo que parecía rechazo era en realidad protección divina, respondí, recordando sus sabias palabras de aquel primer encuentro. Ahora, a los 66 años, mirando hacia atrás, veo cómo cada hilo de mi existencia se entretejió para formar un tapiz más hermoso y significativo de lo que jamás habría imaginado. La joven viuda que luchaba para criar a su hijo, la madre abnegada que postergó sus sueños, la mujer rechazada que encontró su voz, la artista que usó su talento para exponer la verdad y finalmente la mentora que ayuda a otras a encontrar su propio camino. Como en mis tejidos, cada color, cada textura, cada nudo y cada ruptura tuvieron su propósito. Incluso los momentos más oscuros fueron esenciales para la belleza del diseño final. Y aunque el patrón sigue desarrollándose, pues mientras hay vida, el tejido continúa, ahora puedo apreciar la obra en su conjunto y sentir, por primera vez, verdadero orgullo por la tejedora que he llegado a ser. Hoy, mientras ordeno los hilos y materiales en mi taller, reflexiono sobre el increíble viaje que emprendí a mis 65 años, cuando creía que mi vida ya estaba completamente definida.
Nunca imaginé que aquella llamada telefónica que me destrozó el corazón, "No vengas a la boda, mi esposa no te quiere aquí", sería el catalizador de mi renacimiento personal y de una lucha por la justicia que cambiaría tantas vidas. ¿Quién hubiera pensado que yo, Dolores Valenzuela, una simple tejedora de Cusco, terminaría exponiendo a una de las familias más poderosas del Perú y encontrando no solo justicia para mi difunto esposo Rodrigo, sino también un nuevo propósito en la vida? La verdad es que cuando Matías me excluyó de su boda por petición de Luciana Mendoza, sentí que mi mundo se derrumbaba. El dolor de ver a mi único hijo, al que había criado sola desde los 12 años, rechazarme tan cruelmente, parecía insoportable. Pero como les he contado a lo largo de esta historia, ese rechazo me llevó a tomar una decisión crucial: cancelar la transferencia de los 25,000 soles que había ahorrado durante años para su luna de miel. Y más importante aún, me impulsó a salir de mi zona de confort, vestir aquel vestido rojo que había comprado para la boda y entrar en la cafetería El Mirador, donde conocería a Ignacio Suárez, el hombre que cambiaría el rumbo de mi vida. Descubrir que Ignacio había sido detective y conocido a mi esposo, que la muerte de Rodrigo no había sido un accidente, sino resultado de la negligencia criminal de Javier Mendoza, fue solo el principio de una serie de revelaciones impactantes. La relación de Matías con Luciana no era casualidad. Ella lo había buscado específicamente como parte de una estrategia familiar para mantener controlada a la única persona que podría potencialmente vincular a los Mendoza con la tragedia de la mina. Yo, transformar el antiguo cuarto de Matías en mi taller artístico, fue mi primer acto de independencia en décadas. Comprar materiales de calidad con el dinero que había ahorrado para la luna de miel fue mi declaración silenciosa de que, a partir de ese momento, invertiría en mí misma. Y cuando Alejandra Santos me invitó a participar en la exposición Mujeres de los Andes, supe que había encontrado el vehículo perfecto para expresar no solo mi arte, sino también la verdad que había permanecido enterrada durante tanto tiempo. Mi tríptico Verdades Enterradas se convirtió en algo mucho más que una obra artística. Fue un testimonio visual, una denuncia codificada, una intervención desesperada para salvar a mi hijo de las garras de una familia que lo estaba utilizando como peón en sus esquemas corruptos. Cada hilo, cada color, cada textura llevaba consigo la carga de la verdad que necesitaba ser revelada. La noche de la exposición, cuando proyecté no los detalles de mi obra, sino las evidencias de los crímenes de los Mendoza, sentí como si estuviera tejiendo el final de una historia de injusticia que había durado demasiado tiempo. Ver a Javier Mendoza siendo detenido, a Luciana expuesta en sus manipulaciones y a mi hijo finalmente comprendiendo la red de mentiras en la que había estado atrapado, fue tanto doloroso como liberador. Los meses que siguieron a esa noche transformaron nuestra comunidad. La Operación Tejido, como la llamó la prensa, desenmascaró una red de corrupción que se extendía por todo el país. Matías, tras colaborar extensamente con las autoridades, encontró redención no solo ante la ley, sino también ante sí mismo, dedicándose a proyectos de vivienda social que realmente mejoraban la vida de las personas. Ignacio y yo encontramos en nuestra edad madura un compañerismo y un amor que ninguno esperaba, demostrando que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y mi pequeña galería escuela en el centro histórico de Cusco se convirtió en un faro de esperanza para otras mujeres mayores que, como yo, habían sido subestimadas, rechazadas o simplemente olvidadas por la sociedad. Hoy comprendo que aquella llamada telefónica que tanto me hirió fue en realidad el empujón que necesitaba para despertar de una vida dedicada exclusivamente a los demás. A los 66 años, descubrí que todavía tenía mucho que ofrecer, mucho que crear, mucho que luchar. Descubrí que la edad no es un límite cuando se tiene pasión, determinación y una causa justa que defender. Mi historia es solo una entre miles. En cada rincón de nuestros países hay mujeres mayores con talentos extraordinarios, con sabiduría invaluable, con historias que merecen ser contadas. Mujeres que han sido silenciadas, ignoradas o relegadas a un papel secundario simplemente por su edad o su condición social. Por eso fundé el Centro Comunitario Coricancha, donde ahora enseño arte textil a mujeres víctimas de abandono y violencia.
porque sé que el arte puede ser tanto un refugio como un arma, tanto una forma de sanar como una manera de denunciar, tanto un medio de expresión personal como un vehículo para el cambio social. Si estás viendo este video y has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo importante. ¿Te ha conmovido mi historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre el poder de la resiliencia? ¿Sobre cómo una puerta que se cierra puede llevarnos a descubrir ventanas que nunca notamos? ¿Te ha inspirado a pensar en las mujeres mayores de tu propia familia o comunidad, en sus talentos no reconocidos, en sus historias no contadas? Si es así, por favor, no te quedes en silencio. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Cuéntame de dónde nos estás viendo. Si conoces a alguien como yo, si tú misma has vivido una experiencia de rechazo que se transformó en algo positivo. Tu comentario no solo me ayudará a sentir que mi historia ha llegado a alguien, sino que también podría inspirar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Suscríbete al canal Abuela Recordó para no perderte nuestras próximas historias. Tenemos relatos extraordinarios que compartir, como el de Doña Teresa, que descubrió a los 72 años que su marido había mantenido una segunda familia durante 40 años, o el de Don Joaquín, que después de perderlo todo en una estafa, reconstruyó su vida de una manera que nadie podría haber imaginado. Cada historia que compartimos requiere un enorme esfuerzo. Las entrevistas, las investigaciones, la edición, todo esto tiene costos que a veces son difíciles de cubrir solo con la monetización de la plataforma. Si puedes, considera apoyarnos a través de Gracias, una forma de donación que nos ayuda a mantener el canal funcionando y a traer más videos diariamente. Incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia para que podamos seguir rescatando y compartiendo estas historias que normalmente quedan ocultas, voces que raramente son escuchadas en los medios tradicionales. Y por favor, comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Nunca es tarde para reinventarse, para encontrar tu voz, para luchar por la verdad. A veces, lo que parece el fin de un capítulo es en realidad el emocionante comienzo de otro mucho más significativo. Desde mi taller en Cusco, donde cada día mis manos siguen creando historias a través de hilos y colores, les envío un abrazo cálido y la esperanza de que, sin importar su edad o circunstancias, encuentren la fuerza para tejer su propia historia de superación. Como descubrí en mi propio camino, a veces necesitamos ser excluidos de un lugar para encontrar dónde realmente pertenecemos. A veces necesitamos que nos rompan el corazón para descubrir que somos mucho más fuertes de lo que creíamos. Y a veces, lo que parece el peor momento de nuestra vida es solo el preludio de los mejores días que están por venir. Gracias por acompañarme en este viaje. Los espero en el próximo video del canal Abuela Recordó, donde seguiremos descubriendo las extraordinarias historias escondidas en vidas aparentemente comunes. Recuerden, detrás de cada arruga hay una batalla ganada, detrás de cada cabello blanco hay una lección aprendida, y dentro de cada corazón experimentado hay una fortaleza que merece ser celebrada. No se olviden de darle me gusta a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Y por favor, compartan sus experiencias en los comentarios. Leerlos es la mayor recompensa para nuestro equipo y me ayuda personalmente a sentir que mi historia ha servido para algo más grande que yo misma. Hasta muy pronto, desde Cusco, Perú, con todo mi cariño. Yo, Dolores Valenzuela, tejedora de historias, les agradezco por darme la oportunidad de compartir cómo una llamada que me rechazaba de la boda de mi hijo se convirtió en el comienzo de la mejor etapa de mi vida.